Hola, soy Carolina Santillán Torres Torija, soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y soy la supervisora académica de la Estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Primero que nada quiero agradecer al profesor Omar Almazán y a su equipo, a Evelyn Alejandra Galicia, por invitarme a participar en este encuentro universitario 2020 que se difunde a través del sistema de educación a distancia de la FES Iztacala. Quiero hablarles el día de hoy de estrés postraumático en el contexto del COVID-19 y de algunas reacciones emocionales para que tendremos que estar atentos la disciplina de la psicología, no solamente en este momento, sino porque por las características del evento parece ser que sería algo, así como el sismo se nos olvidó, también se nos olvidó en 1918, que justo yo ya lo sabía, pero lo olvidé. Fue el año en que nació mi abuelo, mi muy querido abuelo Pepe. Y existe una historia familiar al respecto en donde mi abuelo dice que él era un milagro porque había nacido en esta segunda ola de una pandemia que mató a millones de personas. Entonces, creo que es importante porque pues siempre se ha dicho, o hay un cliché, una frase muy famosa en donde si olvidamos, ¿no? Algunos elementos de la historia estaremos condenados a repetirla, pero cada uno de nosotros y de nosotras que estamos formándonos para trabajar con personas, para trabajar con instituciones educativas, para trabajar con organizaciones, con familias o con una persona cara a cara en un consultorio clínico, pues hablar de estrés y hablar de factores asociados a estrés y trauma es un tema que a mí me apasiona desde hace unos 13 años más o menos y que ahora me interesa poder compartir con ustedes esta charla sobre algunos aspectos que tendríamos que estar tomando en cuenta de manera muy puntual cuando estemos en varias posiciones, cuando estemos en la posición de son estudiantes en formación de poder detectar a alguien que está desarrollando síntomas importantes, si ustedes ya son egresados y están en una organización, también de poder cuidar a sus compañeros, a sus familiares, amigos, pero también si ustedes se están formando para poder trabajar con otras personas y poder ofrecerles algún tratamiento preferentemente basado en la evidencia, a qué tendrían que estar muy atentos. Entonces, de eso irá esta charla, iré revisando los criterios diagnósticos del DSM-5 para que nos sirva como guía y pues estaremos muy atentos a los comentarios. Y muchas gracias por estarnos escuchando y darse este tiempo para hablar de salud mental. Entonces, bueno, ¿qué es el estrés postraumático? El estrés postraumático tiene una historia larga en donde desde tiempos muy antiguos, si algunos de ustedes lo recordarán, hubo un incendio en Londres en los 1800 que destruyó la mitad de la ciudad y que entonces hay algunas narrativas a través de diarios en donde ya las personas hablaban de este sufrimiento, este malestar emocional que les causó el evento traumático de un incendio, imagínense, tan importante, que puso en riesgo y que murió muchísima gente y que aunque se sabe que los eventos que se viven en comunidad como este de la pandemia son más fáciles de procesar a diferencia de un evento uno a uno, por ejemplo una violación, un abuso, maltrato físico, violencia, de todas maneras ya se encuentran los primeros antecedentes de lo difícil y el espectro de síntomas que ocurren cuando pasa un evento traumático. Después hay algunas otras referentes en la historia sobre, por ejemplo, hubo un accidente en Estados Unidos durante la Guerra Civil en donde se estrelló un tren y no sabían los médicos muy bien qué le pasaba a las personas que habían vivido ese accidente. Algunos le llamaron que tenían un mal en la columna vertebral, que tenía que ver con el sistema nervioso central. No quedaba claro qué pasaba con esas personas. Y bueno, las guerras mundiales han sido, sin duda, oportunidades para investigar salud mental a gran escala. Entonces, este grupo de soldados que se caracterizaban porque ya no querían continuar la batalla porque parecía como que se deprimían, pero también estaban ansiosos, principalmente ellos. Y
Empieza entonces la historia del DSM, en el DSM-1, DSM-2, se va incluyendo algunos criterios para hablar sobre ansiedad, sobre algo que se llamaba shell shock, que es como este corazón, ¿no? Que se encierra y no queda lo suficientemente claro para formar una categoría diagnóstica hasta la guerra de Vietnam, más o menos con el DSM-3. Entonces, ¿qué pasa en la guerra de Vietnam? En la guerra de Vietnam, además, los soldados empiezan a cometer algún tipo de conductas atroces, de crueldad contra la población. Entonces viene un gran debate sobre esto no es solo ansiedad, esto no es un miedo, no es depresión, es una cosa diferente que merece ser incluida como una categoría diagnóstica. Y entonces aparece y cuando viene el evento de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2011, junto con muchos cambios que ocurrieron en esa década, el tsunami del 2006, se empieza a hablar de lo que distingue, y es hasta el DSM-5 donde se decide sacar del capítulo de ansiedad a los trastornos derivados por estrés y trauma, porque son diferentes a tener un trastorno por ansiedad, tienen algo de depresión, pero no. Entonces se empiezan a agregar algunas otras criterios, características, síntomas, en donde entonces ahora hablaremos cómo estos cuatro o cinco grupos de síntomas se van a presentar o ya se están presentando en muchos y muchas mexicanos y pues a nivel mundial, digamos, ¿no? Porque estamos expuestos a una gran cantidad de información, estamos expuestos a una época en donde tenemos acceso a imágenes que pueden ser crueles, que pueden ser muy explícitas. No solamente, claro, sin duda, sin comparación, el personal de la salud está mucho más expuesto, los camilleros, el personal médico, pero también el hecho de que tengamos tantos videos, tantos noticieros, tantos reporteros que están informándonos, hace que de pronto se filtren imágenes que pueden, aunque parezca que no tenemos riesgo y que estamos algunos de nosotros con el privilegio de estar en casa, expuestos a generar síntomas de trauma, porque pues vamos a ir viendo con la charla que es mucho más difícil procesar algunos eventos, especialmente aquellos para los cuales no estábamos preparados, que surgen de manera inesperada. Y hay un profesor de la Universidad de Pensilvania que justo habla de un concepto que a mí me encantó, de cómo describe la pandemia. Él describe una especie de desastre natural que va avanzando por cada continente y poco a poco se acerca, como una especie de tsunami que no podemos evitar y que viene poco a poco. No sé si ustedes comparten esa misma sensación en términos de que nos van diciendo qué pasó en China, pero era increíble y el contexto chino para nosotros tan lejano, también el contexto en China tan amurallado, ¿no? Información, gobierno, cultura. Eh, si yo les hubiera dicho hace un año que esto iba a suceder, probablemente hubieran creído que era como una adivina de que sale en TV Notas o algo así. Entonces, incluso viéndolo en las noticias nos cuesta trabajo creer. Ahora estaba revisando en la madrugada algunos videos de cómo en Dinamarca, en Francia y cómo el Reino Unido ahora está planeando el regreso a las escuelas. Es increíble que tengamos que estar a 2 metros de distancia, que van a tener que salir al recreo los niños de 4 en 4, que no se pueden abrazar, etcétera. Entonces, esto dificulta especialmente el proceso y al ser una situación increíble, tiene más probabilidades de generar trauma. Y luego pensemos entonces en los que más nos preocupan, en el personal médico que tiene poco equipo, que tiene pocos recursos, y nos preocupan aquellas personas que pueden ser sus familiares, vecinos, amigos, pacientes, alumnos que van a perder a alguien por COVID, que puede ser un familiar que estaba tomando aparentemente las debidas precauciones o no tenía información para protegerse o tenía que salir a trabajar y en su lugar de trabajo no tuvieron los debidos cuidados y que va a perder la vida con una neumonía que se va a desarrollar de manera muy pronta y que aunque la primera oleada de información estaba relacionada con que el grupo de mayor riesgo era el grupo de la tercera edad, en México tenemos un problema muy grave de obesidad, de enfermedades crónicas, y eso va a hacer que las muertes
en gente joven sean mucho mayores en comparación con la población europea o americana. Entonces, todo esto se configura para que tengamos que hablar de cada uno de los criterios de trauma y poder estar mejor preparadas y mejor preparados. Entonces, si les parece bien, yo voy siguiendo los criterios del DSM para no perderme. Y entonces, recordemos que primero que nada, el criterio A tiene que ver con que cumplimos con el riesgo, digamos, para tener trauma si es que hemos presenciado, vivido, experimentado o tenido información de algún evento que nosotros percibamos que nuestra vida está en riesgo. Puede ser que no, por ejemplo, hay personas que viven un asalto, la viven con alguien más y que la persona de al lado siempre tuvo claro que durante el asalto no iba a morir, pero la otra persona pensó que sí, que su vida estaba en riesgo, aunque tal vez no había una pistola de por medio, tal vez, les digo, la misma persona que vivió el asalto no percibió el riesgo a perder la vida en comparación con la otra. Nosotros vivimos los eventos traumáticos como podemos, llegamos como podemos con nuestra historia, con nuestra crianza, con la familia en la que crecimos, con el contexto socioeconómico, con el nivel educativo. Entonces, procesamos como podemos los eventos y entonces hay un grupo de personas que tal vez todavía están sintiendo que el COVID no representa para ellos una cuestión de vida o muerte, pero puede ser que alguien con el simple hecho de estar exponiéndose más de 2 horas diarias a los noticieros, que sepa o que revise el informe de su municipio, de su alcaldía, en donde vea cuántas personas han fallecido en su alcaldía debido al COVID, a diferencia de otro familiar, esa persona se considere en un riesgo altísimo y que sienta que peligra su vida. Entonces, pues claro, cuando son cosas de vida o muerte, no son cosas banales, no son cosas cotidianas, mundanas, hay que darles la debida importancia y entonces el cerebro es como desde la formación que yo tengo, que es un enfoque o una tradición de terapia cognitivo-conductual, tiene una especie de carpetas en el cerebro donde procesa la información y entonces creo que para esta pandemia es como si hubiéramos abierto una nueva carpeta, la carpeta COVID, que no teníamos esa carpeta, tal vez teníamos una carpeta que se llamaba VIH o teníamos una carpeta que se llamaba influenza y entonces ahí metíamos sífilis, ¿no? Gonorrea, hepatitis. Teníamos una carpeta ahí de enfermedades infectocontagiosas de alto riesgo a la que no la abrimos muy seguido porque en la medida de lo posible tomamos ciertos cuidados o, por ejemplo, en México creo que no teníamos la carpeta de ébola en nuestra cabeza o de SARS, porque eran carpetas que solamente estaban, digamos, de una manera muy metafórica en los cerebros de las personas que viven en Asia. Pero de pronto, en diciembre, empezó a sugerirnos nuestro cerebro, oye, se está investigando una carpeta, que es la carpeta COVID, ¿no? Coronavirus. En enero, en febrero, pero especialmente en marzo, entonces nos dimos cuenta que era una carpeta muy importante y una carpeta que empezó a crecer y que algunas personas empezó a crecer tanto que ocupa gran parte de su día, 2 horas diarias quizá de su día. Y que cada vez que abren esa carpeta, en la que han metido los videos que han visto, la información, la conferencia de todos los días a las 7 de la noche, y van metiendo el número de muertes humanas que hay, el número de personas que los que hemos vivido, alguien que está contagiado, la angustia de que no desarrolle una neumonía, si necesita intubarse o no, si va a evolucionar bien, o vivir la dolorosa pérdida, les decía yo, generalmente es bastante rápida. Entonces hay un grupo de personas que empiezan, dice el DSM, con esta exposición a la muerte, lesión grave, ya sea real o una amenaza, ya sea por experiencia directa, por conocimiento, porque a alguien le ocurrió, o porque se expone repetidamente a detalles repulsivos. Por eso tan importante tener cuidado de no exponerse demasiado a imágenes o a noticieros que puedan generarnos síntomas físicos de angustia. Cuando fue el evento de las Torres de Nueva York, hubo un estudio en donde se comprobó que sí, a mayor exposición a imágenes, había más sintomatología de estrés postraumático. Entonces, es una primera idea de autocuidado. El segundo criterio son los síntomas de intrusión. Yo les llamo
interrupción, me parece que es una palabra un poco más comprensible para hablar con niños o con personas que tienen baja escolaridad y quitar los tecnicismos para otro momento académico. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando estamos enamorados, por ejemplo, es hermoso que estamos viendo una película, estamos en la escuela, estamos en el trabajo y de repente nos interrumpe un recuerdo, olemos algo, vemos algo y es un recuerdo hermoso en donde nos sentimos mariposas en el corazón, sentimos el pecho inflado, nos cambia la temperatura. Esa interrupción es hermosa para los que la han vivido, las que lo han vivido, pero en trauma no es hermosa, es estar trabajando, estar estudiando, estar cocinando, estar soñando y te interrumpen esos recuerdos, imágenes o preocupaciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos intentando concentrarnos en ver esta conferencia? Estamos concentrarnos en terminar una evaluación para final del semestre y hay recuerdos angustiosos recurrentes, dice el DSM-5, involuntarios, intrusivos o sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido del afecto está relacionado con el evento traumático. Entonces, empezar a revisar cómo, si ustedes están trabajando con alguien de manera cara a cara o a distancia, pues en este contexto, si tienen a su pareja, su familiar, su vecino, que ya está soñando con el COVID, sueña con los muertos, sueña con su familiar, ya tenemos entonces, todos cumplimos con el criterio A porque todos estamos viviendo la pandemia y el estrés, pero no todos nosotros estamos teniendo pensamientos que nos interrumpen, recuerdos angustiosos, imágenes, o estamos perdiendo nuestra calidad de sueño en donde tenemos sueños intrusivos o que nos interrumpen. Entonces, yo creo que los síntomas de trauma van a ser especialmente frecuentes por lo que les decía, porque ha sido, aunque aparentemente lento este tsunami o este desastre natural que avanza poco a poco, cuando llega a nuestra colonia va a ser muy rápido. Empieza el contagio, se había dicho que iba a ser el 10 de mayo el pico, ahora se dice que todavía no es el pico, que hay que hacer una multiplicación de las personas que mueren por 8. No sabemos si la situación va a llegar al caso Ecuador, en donde había cuerpos en las calles, al caso de Nueva York, que tuvieron que cavar fosas porque ya lo estamos viendo, ¿no? No hay suficientes centros para inhumar los cuerpos. Eh, entonces, perdón, para quemarlos, perdón, olvidé la palabra técnica. Entonces, no sabemos todavía ya esa incertidumbre, que si va a ser ahorita en junio, si va a ser en mayo, puede seguir metiéndose en nuestra cabeza y entonces es una señal para darnos cuenta de que no la está ahí pasando bien. Hay un grupo de personas que durante el día la van a pasar bien, pero es su sueño el que les va a decir, yo no la estoy pasando bien. Durante el día puedes distraerte de eso, pero cuando se supone que ya desconectas a tu cerebro para que descanse, es cuando está sueñe y sueñe y sueñe. Y lo que diríamos desde esta tradición es que está intentando darle lógica, está intentando poner en su lugar lo que está pasando, que es increíble y que es profundamente doloroso. Y además, esta situación se caracteriza a diferencia del sismo en donde podíamos salir a ayudar, que podíamos hacer brigadas, que podíamos ir a levantar o tratar de apoyar en levantar escombros, edificios. Es una pandemia que se caracteriza porque la indicación es que es, les digo, atenta a lo que la terapia cognitiva estaría muy atenta, que es la lógica. Es difícil estar aquí esperando que pase, que te guardes, que es lo mejor que puedes hacer si es que estás en condiciones para hacerlo, pero esta sensación de impotencia hace que nos sintamos en mayor riesgo porque no podemos hacer mucho más que cuidarnos y los que tienen que salir, tomar todas las condiciones y exponerse. Entonces, puede ser que durante el día la pasemos relativamente bien, pero el sueño nos delata. Ahora, un tercer criterio del que habla el DSM-5 son las reacciones disociativas. Creo, con base a lo que hemos estado revisando, con base al contacto que hemos tenido con el personal médico y los comentarios que nos hacen es, ¿recuerdan la curva del estrés de la que habló Hans Selye en los 60 del siglo pasado? Había primero una fase de alarma, luego una fase de resistencia y luego una fase de agotamiento. El personal médico, como puede, con los recursos que tiene, con la formación que tiene,
imagínense, hace lo que puede con el equipo que tiene, con el gobierno que tiene, con el jefe que tiene en cada uno de los centros de salud y hospitales COVID. Entonces, cuando están en la fase resistencia, que es la que está ocurriendo en este momento, pues la mayoría de las personas pueden catalogarse en dos estilos de afrontamiento, el dirigido a la solución de problemas o el dirigido a la emoción. Entonces, así como en la guerra había un grupo de soldados que empezaban a tener síntomas muy importantes que los hacían que tenían que retirarse de la batalla, pues también va a pasar lo mismo con el personal médico. Y no eres ni mejor ni peor, pero un grupo de personas, un grupo de enfermeras, enfermeros, camilleros, médicas y médicos, van a tener estas reacciones disociativas, dicen donde el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de la conciencia del entorno presente. Entonces, cuando el estrés es muy intenso, disociar significa separar, significa desconectarse. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película Preciosa, en donde es una chica de color que vive una experiencia crónica de abuso sexual y donde ella experimenta cuando no puede evitar el abuso por parte, no les cuento más, véanla, es un peliculón para hablar de trauma. Es muy doloroso ver cómo cuando la realidad no se puede cambiar, el cerebro tiene trucos para intentar ayudarnos y entre ellos está la disociación. Entonces, donde hace falta enfocarse a solucionar el problema, anestesiar las emociones o separarse de la realidad si es necesario. Entonces, pues, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa monitorear a aquellas personas que están en este momento ya con síntomas de intrusión, con síntomas de disociación, en donde tienen que, para intentar sobrevivir al estrés de sus trabajos, desconectarse, anestesiar sus cuerpos, o que van a empezar a tener estas escenas retrospectivas, o van a empezar a perder completamente la conciencia del entorno presente porque es tan difícil. Yo platicaba con una persona que trabaja en medicina interna en un hospital y me decía que vivir 30 muertes todos los días, sin poder salvar a un porcentaje importante. Me comentaba las cifras en Nueva York en donde el 80 y tantos por ciento de los pacientes iban a morir y en México esa tasa está más alta. Entonces, imagínense despertarse y saber que vas a salvar a muy pocas personas todos los días durante un mes. Necesitas de alguna manera huir o escapar porque es demasiado fuerte para poder vivirlo. Entonces, tenemos que ser muy compasivos y estar preparados para tener entrenamiento y atender a estas personas en donde hacen desde la terapia dialéctico-conductual en esta aceptación radical, hacen lo que pueden, pero es muy difícil cuando hiciste un juramento de que darías tu vida, tus conocimientos y tu tiempo para ayudar a los pacientes y no lo estás pudiendo hacer porque pues es un virus desconocido, es un virus para el que no tenías infraestructura, no tenías entrenamiento, etcétera, ¿no? Bueno, es una clase dura esta charla que estamos teniendo. Un siguiente criterio es que es normal cuando estás viviendo un evento traumático y recordemos algo importante. El estrés postraumático es como el hijito del estrés agudo. El estrés agudo ocurre cuando viene el evento traumático, 24 a 72 horas, y el estrés postraumático casi siempre llega después de un mes del evento traumático y hasta 3 meses después. Entonces, ¿qué sería normal? Como pueden deducir, pues tener malestar intenso, dice el DSM-5, prolongado, al exponerse a los recuerdos, al exponerse a lo que ocurrió, tener reacciones fisiológicas intensas, a factores internos o externos que se simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso. Entonces, ¿qué sería normal? Que un grupo de médicos o médicas o algún grupo de personas que han estado viviendo de cerca a un familiar que está enfermo por COVID, que no quiera ver las noticias, que no quiera pasar por un hospital, que no quiere volver a hablar del tema ni escuchar la palabra COVID, puede ser, ¿no? Que además no tiene con quién enojarse. Hay personas que se enojan con China, hay personas que se enojan buscando un laboratorio que fue el culpable, ¿no? Entonces, es normal que después de un evento traumático nuestro cuerpo
tenga reacciones intensas y viene el siguiente criterio que tiene que ver con la evitación. Entonces, pues, ¿qué hacemos si algo nos asusta, nos preocupa, nos puede hacer daño de vida o muerte? Pues evitarlo, ¿no? ¿A quién le gustaría que le aparezca un alacrán en su casa, una tarántula, un cocodrilo? Entonces, cuando una persona pasa un evento traumático, pues es totalmente esperado que durante un tiempo importante lo que va a querer es realizar evitación persistente de los estímulos asociados al suceso, ya sea evitación o esfuerzos para evitar recuerdos o lugares, objetos, conversaciones, actividades, situaciones. Entonces, ¿qué se espera? Que aunque sea personal médico que está en la primera línea en el frente, aunque sea alguien que vivió, presenció, ahora más difícil cuando no tenemos un funeral que podamos realizar, que simplemente te devuelven en una bolsa su ropa y que te dicen que tienes que ir por sus documentos. Recibir la noticia de la muerte sin duda va a causar que un grupo de personas traten su cerebro de al menos por un tiempo, esperamos que no sea más de un año, cerrar esa carpeta. Una vez que se activa primero como estrés agudo, cuando vivimos un evento traumático, tal vez el cerebro quisiera cerrar esa carpeta y no volver a escucharla, porque es una caja de Pandora que si se abre va a causar muchísimo dolor. Ahora, ¿qué podría yo decir en términos de esperanza? Que el 70% de las personas salen adelante después de haber vivido un evento traumático. ¿Con base a qué? ¿Cuáles son los factores que nos protegen? Nos protege el tener una buena red de apoyo social, nos protege no haber tenido algún otro evento o eventos traumáticos en nuestros antecedentes, nos protege, les digo, como empezaba la charla, cómo llegamos al evento. Si llegamos con un año con eventos altamente estresantes o ya veníamos con un año en el que nos divorciamos, en el que nos casamos, tuvimos un hijo, nos cambiamos de casa, perdimos el empleo, pero eso es importante, ¿no? Que la mayoría de las personas van a salir adelante, pero hay un grupo, se dice que es el 30%, va a tener estos síntomas y tenemos que estar muy atentos porque generalmente justo tanto la evitación como esta reacción emocional intensa se recurre con mucha frecuencia al consumo de sustancias para intentar tolerar el malestar. Y bueno, el criterio D, que es donde deja huella la terapia cognitiva en este DSM, en el que ya poco queda de la tradición psicoanalítica, habla de las alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al evento traumático. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que van a tener síntomas de estrés postraumático puede ser, no tienen que, pueden tener dos o más de las características siguientes: incapacidad para recordar un aspecto importante del suceso. Y yo lo que digo en el protocolo de estrés postraumático para la Ciudad de México es que se nos sacude o nos hace vueltas, nos confunde, perdón, o nos sacude, nos mueve el tapete, es lo que yo digo. La tríada cognitiva, que es la visión de nosotros mismos, la visión de los demás y la visión del futuro. Porque, ¿qué pasa cuando uno se siente capaz, se siente eficiente, se siente fuerte, se siente empoderado, pero llega un virus como este, en donde hay poco que hacer? ¿Cómo puede hacer el personal médico? ¿Cómo puede hacer alguien que siempre ha tenido muy buena salud y que de repente pierde la vida rápidamente por COVID, en donde aparentemente tomó todas las precauciones, pero hubo un pequeño momento en donde se infectó? ¿Qué hacemos para sostener esa visión de uno mismo intacta? Es ingenuo pensar que no va a sacudirse, a hacerse bolas o moverse el tapete, y vamos a empezar a cuestionarnos si deberá ser eficaz, si seré eficiente, si seré capaz. Entonces, así como la visión de mí misma o mí mismo empieza a cambiar, pues también es ingenuo pensar que, especialmente ahorita que no sabemos qué va a pasar con la reapertura de las escuelas, con los semáforos que ya nos explicaron, que el gobierno va a implementar, pues no tenemos la tranquilidad de que va a haber certidumbre, entonces el futuro no se ve optimista. Y pues las demás personas nos van a apoyar como pueden, pero tal vez no vamos a tener los apoyos que quisiéramos. Entonces puede ser que también cambiemos la visión, que antes teníamos que la demás gente era buena onda, pero si esta vez no nos quieren o no nos pueden ayudar, tal vez estemos enojados porque se murió mi tía y no el tío de él que nunca se cuidaba, ¿no? Entonces se va a sacudir la triada cognitiva. Es
muy frecuente que presenten las personas enfado, miedo, terror, culpa, vergüenza y síntomas que se parecen a la depresión. Disminución importante del interés, aislamiento, menos participación en actividades significativas, antes se hablaba de aplanamiento emocional, desapego o incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Y bueno, por último, la alteración importante de la alerta y de la reactividad. Normalmente estaremos con una especie de sensor que nos avisa: aguas, Carolina, que hay un riesgo, ten cuidado, abusada. Pero cuando pasa un evento traumático, ese sensor es como si lo lleváramos a la fábrica para que lo volvieran a calibrar y está demasiado sensible, o como un sensor de movimiento, en donde es normal que las personas después de un evento traumático nos va a tomar a todos mucho tiempo, especialmente aquellas que están en la trinchera, aquellas que van a perder a un familiar si no es que ya lo perdieron, a tener conductas que pueden ser excesivas, desproporcionadas, ¿no? El lavado de manos excesivo, querer prolongar el aislamiento durante muchísimo tiempo, que están hipervigilantes a cualquier síntoma que pueda significar una respuesta o indicador temprano de que tenemos COVID. Entonces es normal estar irritables, que estas personas tengan un comportamiento imprudente, que estén hipervigilantes, que tengan una respuesta de sobresalto exagerada, que tengan problemas en la concentración o alteración en el sueño. Ahora, nada más quisiera puntualizar antes de concluir que hay un grupo de personas que tienen estrés postraumático de inicio temprano, pero también hay un grupo de personas que aparentemente van a estar afrontando adecuadamente y van a tener una especie de rezago, y en donde hablamos de un estrés postraumático de inicio tardío. Entonces, no habrá que confiarnos. Nosotros hablamos de una figura que creó la OMS que se llama guardianes, y creemos que esta es una gran oportunidad de cuidarnos unos a otros, no solamente el COVID, sino de manera paralela. Tenemos que cuidar nuestra salud mental y al estar formándonos como psicólogos es parte de nuestra responsabilidad moral estar cuidando la salud mental de nuestros seres queridos, alumnos, familiares, vecinos. Entonces, pues nada, me queda agradecer esta oportunidad de charlar brevemente sobre este tema que a mí, les decía yo, me apasiona desde hace muchos años, y la necesidad o la obligación de tomar estas oportunidades para seguirnos formando, porque desafortunadamente los eventos traumáticos que asociados, como el incremento en la violencia intrafamiliar de la que no se quiere hablar desde el gobierno, la violencia que están presenciando los niños en casa, el consumo de alcohol que se incrementa en sus familias, son temas que no solamente en el COVID, sino que se vuelven más visibles, pero siempre están ahí. Muchas gracias.